En 1776, Adam Smith lanza su famoso libro de la riqueza de las naciones. En él nos explica cómo la división del trabajo y la generación del valor pueden permitir que el capitalismo vuelva rico a un país. Sin embargo, 150 años de colonialismo europeo nos demuestran que es la guerra el verdadero instrumento de generación de riqueza en los países. En este video vamos a analizar justamente eso, la geopolítica de la guerra. Quédate y te cuento más. Clausewitz, el famoso estratega alemán, nos decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nada más cierto, la guerra ha sido a través de la historia el gran instrumento de cambio de poder entre los países. Casi todos los países, sin excepción, podemos afirmar que deben su verdadera riqueza y su actual desarrollo a guerras ganadas en el pasado. Pongamos el ejemplo que querramos. Por ejemplo, la Gran Bretaña. El Imperio Británico se hizo grande justamente gracias a las guerras que pudo vencer en sus continuas luchas con los franceses, los holandeses y todas las culturas indígenas a lo largo y ancho del mundo. Pudo acumular un imperio donde no se ponía el sol, donde tenía más de 300 millones de habitantes y alcanzó su apogeo a fines del siglo XIX. Se puede afirmar lo mismo del Imperio francés, que después de la época de Napoleón también se lanzó a la conquista de África, donde logró una numerosa cantidad de colonias, en el extremo asiático y en el cercano oriente también. Lo mismo ocurrió con los holandeses que se apropiaron del país llamado Indonesia. Luego también tenemos el caso hasta de los belgas, que lograron una colonia prácticamente privada para su rey Leopoldo en el Congo africano. Lo mismo también pasó con Alemania, una naciente Alemania en el año 1870 se lanza a la conquista de su propio imperio y logra colonias en África y en Asia. Lo mismo pasó con Italia, que se apropió de la parte de Somalia y Abisinia. Y hasta Portugal, que revivó su antiguo imperio con Angola y Mozambique. Podemos afirmar también que las revoluciones industriales te obligan justamente a entrar a una etapa de militarismo. La prueba de ello es la famosa conferencia de 1885 en Berlín, donde, bajo el arbitraje de Otto von Bismarck, Europa se reparte todo el continente africano, ¿no? Es ahí cuando obviamente se asignan zonas de influencia, la Gran Bretaña se queda con el canal de Suez, y todo el corredor africano que iba desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, etc. También en Asia, porque logran vencer a los chinos en unas épocas próximas a esa fecha, ¿okay? Abren los puertos chinos al comercio, se apropian de la India, se apropian de muchos territorios en todos los continentes. ¿Esto por qué ocurre? Porque una revolución industrial te permite lograr mejor productividad para tu industria. Y por lo tanto tienes la necesidad de encontrarle nuevos mercados a tus productos, pero además también encontrar mejores recursos para justamente mejorar tu competitividad. La industria europea no ganaba competitividad solamente por una mayor eficiencia o aplicación de máquinas. Recordemos que era la época de la esclavitud, recordemos que era la época de los imperios, donde se expolió a medio mundo para poder financiar la máquina industrial europea. Europea se lanzó a la conquista de todos los continentes. Entonces, estas revoluciones industriales prácticamente necesitaban retroalimentarse de un mayor militarismo y colonialismo en todo el mundo. Esto es una verdad histórica. Entonces podemos ver un común denominador en todos estos países que lograron el verdadero desarrollo y se convirtieron en potencias hegemónicas. Un proceso de unidad duro y doloroso. A Estados Unidos le costó su independencia una guerra y una guerra de secesión para evitar su desintegración. A Alemania le costó una guerra con Francia, ¿okay? Y la famosa guerra de unificación alemana. A Italia, cosa parecida. A la Unión Soviética para formarse le costó una guerra civil posterior a la Revolución Rusa. Y muchos países han tenido que pasar por estos procesos. La propia China comunista, luego del triunfo de su revolución, tuvo una cruenta guerra civil
que ganaron los comunistas y expulsaron a los nacionalistas a la isla de Formosa. Entonces hay un proceso inicial de unificación muy importante, porque eso es lo que te va a permitir la sinergia en tus recursos. Inmediatamente después es dirigir todas esas energías a una industrialización. Todos los países que han logrado convertirse en potencias pasan por ese segundo proceso. Recordemos, unidad e industrialización. Porque es la industrialización la que te va a permitir aplicar las innovaciones y lograr supremacía militar, que sería el tercer nivel, el militarismo. De poco te sirve tener una industria competitiva si no lo traduces en poder militar. Porque si no, vas a ser invadido por un vecino que va a aplastar a tu industria y va a aplastar tu desarrollo, algo que le pasó, por ejemplo, al propio Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. O le pasó a la propia Alemania en las guerras mundiales. O le pasó a Japón en la Segunda Guerra Mundial. O al Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, etc. Entonces es muy importante tener en claro esa idea, ¿no? Ahora, cuarto nivel, el expansionismo. ¿Qué haces con un ejército poderoso si no lo vas a usar? Vas a tener que usarlo. El ejemplo clásico viene a ser la Alemania nazi, ¿no? Con su famoso concepto de Lebensraum o espacio vital. Alemania entendía muy bien la necesidad de expandirse para poder consolidarse como una nueva superpotencia, al igual que Japón y su famoso perímetro defensivo en el Pacífico. Porque no era más que buscar territorios, tiene que ver con la geopolítica, ¿ok?, propicios para el crecimiento de su población y también mejores recursos para su industria. De hecho, Alemania pierde la guerra justamente por la falta de recursos. No fue tanto por falta de tanques o aviones o falta de armas, ya no tenía combustible para que esas armas pudieran ser usadas, simplemente porque no tenía ese recurso. Muy importante tenerlo claro. Entonces, recordemos, ¿no? Unificación, industrialización, militarización, expansionismo, y recién ahí puedes convertirte en todas en una superpotencia con todas las letras. Un proceso parecido al que está viviendo en este momento China, que lo vamos a ver más adelante, pero que es el nuevo poder emergente en este mundo, en este momento. Por lo tanto, podemos también afirmar que la guerra es una constante en la historia humana. No ha habido periodos absolutos de paz. Siempre en el mundo hemos estado en guerras permanentes, ya sean guerras mundiales directas o guerras indirectas asimétricas. La Guerra Fría no fue una excepción, y esta nueva Guerra Fría con China, entre China y Estados Unidos, tampoco es la excepción. Basta recordar que en este momento que estamos grabando este video, siglo XXI, año 2021, tenemos en este momento guerras en el mundo, en Afganistán, en Yemen, en Siria, Ucrania, guerrillas comunistas en América Latina, problemas pues en Oriente Medio, con Palestina, en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, somos un mundo donde el cual no es cierto el famoso mito de la competitividad, que los países desarrollados son desarrollados solamente porque merecieron el desarrollo, porque hicieron las cosas bien, se esforzaron, trabajaron. No es cierto, querido amigo. Repasemos un poco de historia y vamos a ver que detrás de todas estas grandes fortunas han habido grandes genocidios. El famoso holocausto judío se queda corto ante el holocausto africano y el holocausto indoamericano, ¿no?, en cantidad de muertos. Todo lo que ha costado, ¿no?, el expansionismo y el verdadero desarrollo de estos países han costado guerras, sufrimiento. Muchos hablan, por ejemplo, de que la industrialización de Estados Unidos fue posible gracias en gran parte a la fuerza laboral esclava de los negros en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Pero como también se critica el actual modelo chino de industrialización, pues lógicamente es una explotación a su propia población, ¿no? El famoso chino barato, ¿no? O Rusia, la Unión Soviética se industrializó también gracias a políticas de planes quinquenales durísimos, ¿no?, con políticas autoritarias, con mucho sufrimiento. Entonces, todo país que se ha industrializado ha pasado por estas etapas duras, y que la guerra siempre ha sido un instrumento para cambio en los ejes de poder. Todo país que ha logrado convertirse en verdadera potencia ha tenido guerras en las cuales ha vencido, y todos los países actualmente subdesarrollados somos subdesarrollados porque hemos perdido guerras en el pasado. Esto es así, es una verdad histórica. Y entonces podemos decir que la famosa trampa de Tucídides siempre va a estar presente.
esa historia de que una potencia emergente siempre va a retar a una potencia actual, ¿no? La potencia antigua, o más bien la potencia antigua, al verse amenazada por la potencia emergente, va a atacarla y va a tratar de evitar que logre igualarla o superarla, ¿no? Que es lo que pasó en las guerras mundiales entre los imperios centrales y la Triple Entente, o entre los aliados y el famoso eje Alemania, Italia, Japón. Y no creo que sea la excepción ahora entre China y Estados Unidos. Ya hemos visto la famosa guerra comercial, la guerra financiera, la guerra arancelaria, la guerra tecnológica, ¿ok? Estamos a un paso de la guerra militar entre China y Estados Unidos. Y si te has dado cuenta, en los últimos años hay un cambio de tono en las autoridades chinas, en el cual hoy en día ya pasaron de la etapa de panda a la etapa de dragón, en el cual China le contesta y está al tú por tú con quien sea que siente que agrede o pone en riesgo sus intereses nacionales. Y muy importante tenerlo claro. Estados Unidos es la potencia suprema en este momento, hoy por hoy, con centenares de bases militares en el mundo, una armada incomparable, ¿no? Tiene la mayor flota de buques de guerra en el mundo, y bueno, es lo que se llama un hard power, ¿no? El uso del poder militar para poder asegurar sus intereses en el mundo, ¿ok? Lo vimos muy claramente en Libia, ¿no? Cuando tenían un gobierno adverso a sus intereses, simplemente fueron a las costas y a acabar y derrocar al régimen vigente de Gaddafi, o con los talibanes en Afganistán. Sin embargo, algo que los americanos olvidaron es la lección que tenían que haber aprendido en Vietnam. Es importante la ascendencia moral. No basta con ganar una guerra. Si tú no ganas moralmente la voluntad de tu enemigo, vas a tener un enemigo que se va a resistir a reconocer su derrota. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos pierde la guerra por cansancio, porque los vietnamitas no iban a darse por vencidos ni en ese momento ni nunca ni después. Es famosa la afirmación del ministro vietnamita que decía: nosotros estamos dispuestos a perder 10 de nuestros hombres por cada uno de ustedes, y sabemos que tenemos más aguante. El proceso de expansión chino, al contrario, es uno más sutil, le llaman el soft power, ¿no? El uso más frecuente de la diplomacia, la famosa diplomacia sugar daddy, ¿no? Que van más bien con la billetera a ofrecerte financiamiento, a ofrecerte infraestructura, proyectos, a cambio que sus empresas sean las que construyan todas esas infraestructuras, esos proyectos, te endeudes y puedas caer bajo la órbita de influencia china, ¿no? Te ofrecen un trato que no puedes rechazar porque es mutuamente beneficioso. Pero en el fondo engloba también el mismo objetivo: lograr que China tenga un área de influencia mayor y acceso a recursos naturales. Hoy en día China está construyendo el famoso collar de perlas en el Océano Índico para asegurarse su ruta de suministros, que su famosa ruta de la seda marítima tenga asegurada su supervivencia en caso de conflicto con la India o con cualquier otro país. Entonces es muy importante entender esto y bueno, esas diferencias, pero en el final del cabo buscan el mismo objetivo, es decir, no hay imperio bueno o imperio malo, son imperios al final del día, ¿no? Entonces acá no cabe ser proamericano o pro chino o pro ruso, todos son finalmente imperios y todos los que hemos sido de algún momento de países súbditos o lacayos o vasallos de estos poderes, pues lo hemos sufrido, ¿no? Lo mismo opinaría un ucraniano del imperio soviético o un vietnamita ¿no? del imperio chino, ¿ok? Así que, bueno, va por ahí un poquito el análisis de estos temas. Hay una afirmación que muchas veces he escuchado respecto a que si queremos desarrollarnos verdaderamente es importante el control demográfico, evitar crecer poblacionalmente porque eso perpetúa la pobreza y bla, 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 bla. Sin embargo, nadie podría negar que el peso que tiene China en este momento es gracias a su inmensa población. El peso que tiene la India es gracias a su inmensa población. México no sería tan importante en Latinoamérica si no fuera el segundo país más poblado, ¿ok? Y a pesar que Israel es un país muy importante e influyente,
tiene una escasa demografía y un pequeño territorio. Eso le pone una limitante muy fuerte a su poder hegemónico, vamos, ¿no? Entonces, esto es importante entender que la demografía te permite tener un mayor peso geopolítico en el mundo. Esto lo vivió la Alemania nazi en plena guerra contra la Unión Soviética, porque ahí donde mataban a 5 rusos, los rusos reponían esos 5 soldados sin ningún problema. Los alemanes no podían darse ese lujo, porque pues, en aquella época la población soviética era 3 veces la alemana. Igual Estados Unidos contra Japón. Japón ataca a un león dormido en Pearl Harbor y no toma en cuenta pues, este peso demográfico. Estados Unidos tenía 4 veces la población japonesa. Y esto también se traduce en poder industrial, porque obviamente tienes un mayor mercado de consumo, un mayor mercado interno, que permite que tu industria también pueda crecer, pueda innovar, pueda mantenerse competitiva. Entonces, entre los países, así como entre los luchadores, hay categorías de peso. A ningún peso pluma se le ocurriría retar a un peso pesado, por muy buen luchador que sea. Igual entre los países, lo que te da el peso como país, como potencia, es tu demografía y tus recursos, obviamente respaldados por una buena y fuerte industria. Esto es así. O sea, hoy en día, si vemos, por ejemplo, Japón y China, hasta hace unas 3 décadas, Japón era pues la segunda economía del mundo, después de la caída de la Unión Soviética. Todo el mundo tomaba a Japón como paradigma de desarrollo. Y hoy en día, ¿qué pasó? Japón ya dejó de ser la segunda economía del mundo, en este momento lo es China, ¿no? Para que veas el peso de la demografía en estos temas. Y la India va a acabar superando también a Japón, porque Japón es un país estancado ya en sus 125 millones de habitantes, con una población que se está envejeciendo rápidamente, y por muy competitiva que sea su industria, no logra compensar el peso del tamaño del mercado chino, hindú, y por ejemplo, voy a hacer un pronóstico, África ya está alrededor de los 1.400 millones de habitantes, y va a tener un peso muy fuerte en las próximas décadas, mayor al latinoamericano, a pesar que a veces nosotros los latinos vemos con un poco de subestimación a África. En Latinoamérica no llegamos ni a 700 millones de habitantes, es decir, somos la mitad de la población africana, y con tasa de crecimiento demográfico menores. Entonces dime tú, ¿quién crees que va a ser más importante en las décadas que vienen, industrialmente hablando, poblacionalmente hablando? ¿Okay? ¿África o Latinoamérica? Es muy importante tener en cuenta eso. Lógicamente no se trata tampoco de tener un crecimiento poblacional irresponsable, obvio, ¿no? Pero es importante tener en cuenta la importancia de la demografía. Hasta para los programas de jubilación de un país es importante tener una pirámide demográfica natural, es decir, con base ancha, no un rombo demográfico, porque se supone que las generaciones más jóvenes de la población económicamente activa financian los programas de jubilación de la población más envejecida. Si tú tienes un rombo poblacional como lo tiene Japón de población envejecida, ¿quién crees que va a financiar esos programas? Por muy país desarrollado que seas, eso va a colapsar tu sistema de pensiones. Entonces es muy importante tener claro que la demografía, un crecimiento demográfico sano, fuerte, acompañado de una buena industrialización, es necesario para el desarrollo de un país. ¿Okay? Muy importante. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video, habiendo demostrado que ese famoso mito de que los países se desarrollan únicamente por políticas económicas liberales, de eficiencia productiva, no es cierto. Detrás del verdadero desarrollo de las potencias industriales están guerras ganadas, militarismo puro y duro. Así funcionó y así funciona este mundo, aunque éticamente nos parezca reprobable. Entonces, en Latinoamérica, ¿qué debemos aprender? Recordemos los pasos para poder consolidar un desarrollo: unidad, industrialización, militarización, expansionismo y desarrollo. Entonces, si nosotros queremos realmente llegar a ese nivel, habiendo pasado por un proceso de unificación, no debemos olvidar reforzar bien nuestra presencia militar, es decir, tener una industria nacional militar propia que nos evite dependencia del extranjero. ¿Okay? Esto es muy importante para el desarrollo de nuestros países. Lo primero es consolidar nuestra unidad territorial y evitar que las potencias extranjeras nos tengan divididos como hasta ahora nos tienen. ¿Okay? Esa es una tarea pendiente para las nuevas generaciones y espero que tú, querido amigo, participes de este debate.
me des tu opinión abajo en la caja de comentarios, porque es la forma que despertamos conciencias y nos vamos acercando como hermanos latinoamericanos que somos y aprendamos del verdadero secreto del éxito de estos países y dejemos de comer cuentos o mitos que no son ciertos. Te mando un gran abrazo, te saluda el ingeniero Gustavo Villarreal. Que estés muy bien, gracias.